y darle gracias a Dios, podamos adorar con gratitud por la gracia y el amor del Evangelio que llega también a los gentiles, que llega también a los mexicanos y guatemaltecos y salvadoreños y hondureños, y que llega también no solamente a los de Jerusalén, pero a cada nación del mundo por la gracia de Dios. Solo haz una pausa por un segundo y dale gracias al Señor esta tarde. El amor de Dios es tan grande, tan amplio, tan profundo, tan lleno de gracia y misericordia, que llega a cada rincón de la tierra y lo sigue haciendo. Esto es como no sé si han visto a lo mejor en alguna película o algo, una bola de nieve que empieza a agarrar más y más, se va y se está haciendo más y más grande cuando está bajando la montaña, y como que se está haciendo más y más grande, solo haciendo, y luego como que recoge personas a medida que se hace más y más grande. Y eso es lo que está pasando en estos capítulos del libro de Hechos. Entonces vayamos al capítulo 11 esta tarde, y al comienzo del capítulo 11 los cristianos judíos, entonces entiendan de que estos eran judíos de sangre, pero también de tradición. Yo sé que en veces nosotros como hispanos, muchos de nosotros somos por tradición, cuando le preguntas a alguien, le dices, ¿vas a alguna iglesia? Dicen, bueno, pues sí, yo soy cristiano. ¿Y cuándo fue la última vez que fuiste a la iglesia? Bueno, fui a la iglesia hace unos años, a la boda de una prima, fui a una iglesia y me fui y me confesé hace unos 5 años, o dicen así. Entonces, por tradición dicen, bueno, pues soy cristiano, o voy a esa catedral, o yo conozco a tal padre o algo así. Entonces, por tradición, pero no necesariamente van a esa iglesia o son parte de lo que Dios está haciendo, no necesariamente tienen una relación con Dios. Y cuando empiezan a tener una relación con Dios, ¿verdad que es tan difícil? A lo mejor ustedes lo han experimentado, dejar esas tradiciones y empezar a ir a la iglesia, y empiezas a adorar a Dios, empiezas a leer tu Biblia, empiezas a andar con los cristianos, y a lo mejor tu familia, a lo mejor tu mamá, tu papá empieza a decir, pero ¿por qué estás yendo a esa iglesia? Y si tú eres parte de esta iglesia, pero mamá, papá, abuela, tengo años de no ir a la iglesia y no he ido, pero le doy gracias a Dios que ahora tengo una relación con Jesucristo, y me encanta cantarle y adorarle, y leo su palabra y estoy teniendo una relación con Él. Pero para muchos, por tradición, es algo difícil dejar. Piensen en eso. Eso es lo que los judíos estaban ellos teniendo que pasar, porque ellos, por sangre, por tradición, para ellos cada fiesta, cada vez que tenían un día de festivo, todo tenía que ver con su religión judía. La comida, cómo se vestían, la música, todo tenía que ver con su religión judía. Y entonces llega Cristo Jesús y dice, yo he cumplido todo lo que ustedes han celebrado, y de la manera que han adorado, de la manera que sacrificaban un cordero. Yo soy el Cordero de Dios, yo soy el que cumple todas esas tradiciones, y ahora es solamente creer en mí, y ahora recibes salvación, no por las tradiciones, pero recibes salvación por la gracia de Jesús, por la gracia de Dios y la muerte de Jesucristo en la cruz. Entonces, para un judío eso es muy difícil aceptar. Entonces, ¿me estás diciendo que ya no tengo que ir y dar sacrificios? No. Entonces, ¿me estás diciendo que ya no tengo que seguir estas tradiciones? No. Si las deseas seguir, es algo bonito, por tradición, tiene que ver con tu cultura, bueno, pero no para salvación, no por obras. Y entonces ahora no solamente son los judíos que se están haciendo cristianos, pero ahora también los que no son judíos, los que cuando leemos el Antiguo Testamento, Dios les dice a los israelitas, capítulo por capítulo, verso por verso, sepárense, no acepten a los gentiles. Ellos están adorando otros dioses, ellos están sucios, no están limpios. Tienes que separarte de ellos, no se casen con ellos, no tengan hijos con ellos. Dios quería que el pueblo de Israel siempre esté separado, porque Dios quería hacer algo con ellos, no porque no era su voluntad de que los demás conocieran a Dios, pero por este tiempo Él quería permanecerlos separados para
para su gloria. Él quería hacer algo con ellos. Y entonces ahora, de repente, la casa de Cornelio, un romano gentil, él también y su familia son cristianos. Y empiezan a decirle a Pedro, tenían problemas de que estos fueran cristianos también. Pero Pedro les dice, espérense. Y empieza a resumir lo que le pasó en el capítulo 10. Y le dice, estaba en el mismo lugar que ustedes. Yo también me sentía de la misma manera. Y dudaba si Dios podía llegar realmente a los gentiles. Incluso alegué en contra de Dios. Pero Él me dijo que Él había purificado todo lo que antes estaba impuro, y ahora por medio de su sangre ellos también pueden ser limpios. Y eso me llevó a la casa de un soldado romano llamado Cornelio. Les está platicando, y el Espíritu Santo cayó sobre él y su familia, y empezaron a hablar en lenguas, y todo esto está pasando en el capítulo 10. Y no podía negar lo que Dios estaba haciendo. Dice, si yo los vi con mis ojos, ellos también, Dios se está moviendo entre ellos. Y entonces vean el versículo 17 en Hechos 11. Y dice Pedro, si Dios pues lo concedió también Él mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Me encanta lo que dice Pedro, porque esto es lo que significa estar sometido a Dios. Es decir, yo no entiendo lo que Dios está haciendo, pero yo no voy a estorbar a Dios que Él haga lo que Él quiera hacer. En veces nosotros como humanos estorbamos a Dios. En veces llega gente a nuestras iglesias que decimos, yo no sé si debería estar aquí, o yo no sé si realmente Cristo puede cambiar esa vida, o quién se cree esa o ese estar en la iglesia, o que ahora es cristiano, si hace unos días yo lo vi como era un pandillero, era un drogadicto, y que ahora sí adorando a Dios. Y en veces lo estorbamos, y en veces también le decimos a esta gente, bueno, antes de venir a la iglesia tienes que parar de tomar, o parar de fumar, o parar de pecar, y luego ven a la iglesia. O tienes que aprender cómo a vestirte, tienes que aprender cómo comprarte la Biblia más grande, y cómo caminar con la Biblia abajo de tu mano, y cómo ser religioso antes de venir a Cristo. Y Dios nos ha llamado a no hacer nada de eso, pero llevar gente a la cruz, llevar gente a Él, que cuando vayamos a Él, Él va a hacer todo lo demás. Nosotros tenemos que llevarlos que conozcan a Jesús, y luego Dios, Él se encarga de lo demás. Porque en veces tratamos de limpiar lo de afuera y lo de adentro todavía está sucio. Hay muchos que han venido a la iglesia, no a la de nosotros, pero a iglesias, y llegan y se limpian de afuera, y se ponen la corbata, y se ponen el traje, y se ponen el vestido, y todo bonito, y se ve bien afuera, pero lo de adentro nunca ha cambiado. Y entonces por eso es necesario no ponernos a estorbar a Dios, y someternos a lo que Dios está haciendo. A lo mejor no vas a estar de acuerdo con lo que Dios está haciendo, pero a Dios no le importa si estás de acuerdo con Él o no. Él va a hacer su voluntad. Y cuando nos sometemos a Él, nos encontramos en mejores y mejores lugares. Él va a hacer grandes cosas con nosotros. Y vean el siguiente versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, cayeron y glorificaron a Dios, o callaron, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para la vida. Y una vez más, ponte en el lugar de los gentiles judíos. Que gentiles sean salvos, para ellos era increíble, imposible para ellos. No porque Dios dijo que no podía suceder. En hecho, desde Génesis, Dios, Él ha estado hablando y prometiendo que todas las naciones del mundo lo conocerían. De hecho, todavía, hasta este día, hay judíos que están en Jerusalén hoy, que piensan de que, ¿a poco piensan que los mexicanos, que los hispanos, que gente allá en California pueden adorar a Dios? No lo están haciendo como nosotros lo hacemos. Ellos no son realmente hijos de Dios, o no son realmente dignos de adorar a nuestro Dios. Porque la religión siempre se pone en medio del humano, y empieza a separar y decir, esos son dignos, esos no, esos sí podemos aceptarlos, aquellos no. Pero el Espíritu Santo entró y quitó esos pensamientos a estos judíos cristianos, y se sorprendieron y se llenaron de alegría, y dicen que Dios también
también los salvaría. Esa palabra también es tan importante. Si esa palabra también no estaría ahí, usted y yo no estaríamos aquí. Que Él decidió también salvar a Sergio, que Él decidió también salvar a ustedes. De que Él, a pesar de cómo éramos, a pesar de donde veníamos, a pesar de nuestros pecados, Él decidió todavía también morir por nosotros. También te salvaría a ti. Gracias a Dios. Espero que este día estés agradecido porque Él decidió también hacerlo. Y quiero que sepan que Él también murió, no solamente para nosotros, Él murió también para la prostituta, para el drogadicto, para aquel pandillero. Él también murió para el más vil pecador. Él murió también por ellos. Y ellos también tienen el privilegio de conocer la salvación. Y primera cosa que vemos aquí es que Dios nos dio el arrepentimiento. Así dice Pedro, el arrepentimiento realmente es un regalo de Dios. Tal vez no lo has pensado así antes, pero el arrepentimiento es un regalo de Dios. Piensen en esto, nosotros estamos caminando, cuando nos arrepentimos bíblicamente, no solamente es llegar a Dios y estás caminando y entonces estás pecando y estás en el camino del pecado y estás en rebelión en contra de Dios y estás caminando y luego como que, bueno, sabes que has pecado y paras y dices, bueno, Señor Dios, perdóname mis pecados, me confieso mis pecados, perdón, ¿todo bien ya? ¿Estamos bien? Ok. Y sigues caminando de la misma manera, hacia el mismo pecado, haciendo las mismas cosas. Así no es. Es un arrepentimiento, es la media vuelta, es estar caminando hacia la muerte y hacia el infierno y luego decir, yo sé que el Espíritu Santo me está dando una convicción que me está diciendo, yo me voy a morir si sigo caminando hacia allá, yo voy a terminar en el infierno. Hay que tomar una decisión de arrepentimiento, de dar la media vuelta y empezar a caminar hacia acá, hacia la vida, hacia Dios, hacia la eternidad, hacia el cielo, y no más regresarme, pero ya yo tomo la decisión. Pero aunque decimos nosotros, yo tomé la decisión de aceptar a Cristo, todavía es el poder del Espíritu Santo, todavía es Dios que nos ha regalado la oportunidad de poder dar esa media vuelta y caminar hacia Él. Es como si nos hubiera regalado un espejo, y la Biblia es un espejo. Espero que cada vez que leas la Biblia, que vayas a la iglesia, escuches una predicación, estás abriendo la Biblia y no sé tú, yo en veces estoy leyendo y como que Dios me está hablando a mí mismo, y como que me estoy viendo en un espejo y estoy diciendo, ay, Señor, ese soy yo, ese pecado, eso soy yo. Ay, Señor, te necesito un Salvador. Y eso es lo que está pasando cuando nosotros recibimos el arrepentimiento. Nos da ese regalo. ¡Qué privilegio! Hay muchos que no lo quieren. Hay muchos que están llenos de orgullo, que no quieren arrepentirse. De hecho, Dios da el arrepentimiento para llevarnos a la vida, y algunas personas desean abandonar la vida, la bendición, la eternidad, la gracia de Dios, para seguir caminando en la muerte. Porque ven eso y leen eso y dicen, me están juzgando. Dios solamente quiere decirme que estoy mal. No, yo estoy bien y yo sé lo que estoy haciendo y voy a seguir caminando, y nos estamos yendo hacia la muerte. Pero este es un regalo que nos lleva a la vida. El arrepentimiento significa que somos conscientes de nuestra necesidad de salvación debido a nuestro propio pecado. Es poder decir, yo no puedo hacerlo, yo solo necesito un Salvador. Y empiezas a correr de la muerte y podemos correr hacia donde viene la vida. No es hermoso que Dios nos diera el arrepentimiento. Es tan hermoso, hay una salvación verdadera. Y no hay salvación aparte del arrepentimiento. No es solamente de que, bueno, voy a tratar de ser buena persona mientras sigo caminando en pecado. No se puede hacer. Necesitamos darnos la vuelta y solamente confiar en Él. Pero ahora espera un minuto, Pedro. Le dicen los judíos a Pedro. Entonces, si eso es cierto, de que ahora los gentiles también están aceptando a Cristo, todas nuestras tradiciones, leyes judías,
no son necesarias para la salvación ya. Porque muchos estaban diciendo, tienes que ser judío primero, seguir todas las tradiciones y luego ser cristiano. Pero dicen, también eso incluye circuncisión, nuestros alimentos, la comida, el resto de la ley del Antiguo Testamento. Así que esta es la idea con la que los creyentes judíos estaban luchando. Para ellos era demasiado. Entonces, si tienes tatuajes, pueden aceptar a Cristo también, pueden recibir salvación. Entonces, si se cortan el pelo, pueden también recibir salvación. Entonces, si hacen cosas de que vivían en pecado. ¿Saben? Cuando estaba viendo estos pasajes, estaba pensando en el hijo pródigo. La historia en Lucas capítulo 15 está la historia de un muchacho de que él tenía todo en su casa y le dice a su padre, yo quiero mi dinero, lo que es mío, y yo me quiero ir y disfrutarlo ahora que soy joven. Y él se va de su casa, sabemos la historia, disfruta todo, anda con amigos, con mujeres, se está gastando el dinero y luego se le acaba todo y termina con hambre y empieza a tener que trabajar y comer de lo que dejan los cerdos. Y entonces ahí está en el lodo de su mismo pecado y empieza hasta oler mal, porque el pecado hasta huele mal, y está allí en medio de los cerdos y empieza a decir, yo tenía todo con mi padre, me regreso con mi padre, aunque sea ser un siervo con mi padre, y me voy a regresar. Pero cuando llega, sabemos la historia, su padre corre a él, hace una gran celebración, dice, vamos a tener una carne asada, vamos a matar la vaca más grande para poder celebrar que mi hijo estaba perdido y ahora ha regresado. Y así es como Dios nos trata a nosotros, de que a pesar de lo que hemos hecho, Él corre a nosotros y Él celebra en el cielo con todos los ángeles cuando viene uno que estaba perdido y ahora está con Él. Y Él le da su anillo, le da autoridad, Él está encargado una vez más, ya no es más, no va a ser un siervo, pero va a ser el que está encargado, es hijo del Padre, todo eso. Pero en la historia también está el hermano que él nunca se fue, el hermano que mientras su hermanito andaba ya de fiesta en fiesta, disfrutando, él estaba trabajando, él estaba cuidando de la hacienda, cuidando de la casa, cuidando de los animales, cuidando de la cosecha, y ahí anda su hermano y regresa y le hacen la fiesta, no a él, pero se la hacen a su hermano. Yo no sé usted, a lo mejor usted se ha criado en la iglesia, a lo mejor ha estado en la iglesia por algunos años. Yo, por la gracia del Señor, yo me crié en las bancas, yo dormía abajo de las bancas, yo estaba allí en la iglesia desde niño. Y quiero serles sinceros, han habido momentos donde muchos de mis amigos, de niños o de jóvenes, se han ido y han disfrutado, o piensan que disfrutan la vida, y luego andan ahí entre los cerdos también, entre el pecado, y luego regresan a la iglesia. Y Dios los limpia, los sana y los purifica, y ahorita son predicadores, son pastores. Y en veces en mi propia humanidad, en mi propia como orgullo, me quedo, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué ellos tienen eso? Y mira, yo te he sido fiel, porque en nuestra mente humana, para los judíos, para nosotros, como que es demasiada gracia, es demasiado amor, como que Dios está, ¿por qué amas tanto, Dios? Y también algunos de estos amigos que se han ido y regresan, tienen iglesias de 1,000, 2,000 personas, y Dios los está usando de una gran manera alrededor del mundo, han predicado en otros países, y ahí estoy, Dios, pero Dios te ha sido fiel. ¿Por qué? Pero es que Dios me recuerda, yo te he amado y yo te he bendecido, y yo lo amo a él o a ella también, porque para él ese amor es tan grande, su gracia es tan grande. Para nosotros no lo podemos entender, es demasiado. Pero siempre Dios, Él ha querido que todas las naciones, que todos conozcan de Él, no importando de dónde son. Y cuando estos cristianos judíos empiezan a recibir esto y lo aceptan, empiezan a ver pasajes como Isaías 49:6, que dice, también te he dado por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Les está diciendo, a ustedes judíos, ustedes serán luz a las otras naciones. En veces nosotros como cristianos pensamos que, bueno, aquí estamos nosotros y allá el mundo, y separados, y no queremos nada que ver con los mundanos o con aquellos que están allá. Pero Dios nos está haciendo a nosotros luz
para que nosotros seamos luz a esa oscuridad, aquellos que están en el mundo. No es para que nosotros solamente disfrutemos las bendiciones de Dios aquí, pero Dios nos llena de bendición para que nosotros seamos de bendición a otros. Ese mismo Saulo que se convierte a Pablo, él escribe en Romanos 1:16, dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Entonces sí, Dios, Él escoge a los judíos para que Él empiece con ellos, para que ellos empiecen de ser de bendición a los griegos, a los gentiles. De la misma manera nosotros, hermanos, Dios nos está preparando a nosotros para que seamos de bendición a otros. Y entonces otra vez es mejor dejar de sentirnos que merecemos la salvación. Mejor dejar de tener orgullo espiritual. Es algo tan tan malo que el mismo Satanás usa entre la iglesia, entre cristianos. Que en veces pensamos de que, bueno, yo ahora soy pastor, o ahora yo soy el líder de los varones, de los hombres, o líder de las mujeres, o yo soy ujier. Y entonces en alguna iglesia nos dan un título y se nos empieza a hacer la cabeza tan grande que no podemos ni caminar. Y no podemos ni ministrar ni servir porque la cabeza está tan grande. Y nos llenamos de un orgullo espiritual que viene del infierno. Que eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Mejor reconocemos su increíble gracia y que vino primero a nosotros para que Dios nos use, para que otros lo conozcan. Así que lo que está pasando ahora es que esto ya no es solo el evangelio de Jerusalén, ahora es el evangelio de otras ciudades. Y entonces este hermoso mensaje, el evangelio, se está yendo de pueblo en pueblo, a ciudad. Y lo que vamos a ver es que ahora llega a la siguiente ciudad llamado Antioquía. Y vamos hoy, los siguientes puntos, vamos a orar que lo que pasa en Antioquía, que sea lo que pase aquí en Stockton. Y vamos a hacer los siguientes puntos. Esto va a ser nuestra oración. Pero aquí vemos el mapa. Ven cómo está Jerusalén. Luego está Cesarea, donde estaba Cornelio y su familia. Y luego Damasco, donde iba Saulo hacia allá. Y luego recuerden cuando entonces ahora está el evangelio, no solamente aquí en Judea y luego acá en Samaria, pero ahora sigue hacia el norte, ahora Antioquía. Y realmente sabemos que Dios puede hacerlo también aquí en Stockton. Lo que estaba pasando aquí puede pasar aquí. Pero si nosotros estamos dispuestos a no ponernos en medio de Dios, a no estorbar a Dios, a decir, bueno, Dios, si tú quieres hacerlo de esta manera, lo vas a hacer como tú quieras hacerlo. En veces tenemos nuestros planes. Todos teníamos los planes del 2020 y cómo nos iba a ir el 2020, y a todos Dios dice no. Y entonces empiezan todos estos problemas y en medio de pandemias y todo, Dios sigue haciendo cosas, Dios se sigue moviendo. Quiero dejarles saber, ayer nuestra iglesia en el estado de California agregamos más de 20 nuevos pastores. Y ayer me tocó entrevistar a estos pastores, estaba allí con ellos, y mientras los entrevistaba, siempre lo que hacemos es ir y poder entrevistarnos en persona y poder platicar con estas parejas nuevas y para prepararlos y orar con ellos para ser pastores. Y bueno, este año por la pandemia dijeron, bueno, no vamos a poder hacerlo, lo vamos a cancelar. ¿Y qué significa eso? Bueno, menos pastores para el estado de California. Pero ¿qué hicimos? Bueno, lo vamos a hacer por internet, lo vamos a hacer por Zoom y lo vamos a seguir haciendo. Y así lo hicimos. Y oramos y platicamos y preparamos a estos pastores. Y ahora 20 pastores nuevos están siendo agregados al estado de California. Dios, Él sabe lo que está haciendo. Satanás quiere pararlo, pero vamos a encontrar diferentes maneras de seguir haciéndolo. Así que estos sean nuestras oraciones ahora. Número 2, que tu mano esté con nosotros, oh Dios. Que tu mano esté con nosotros. Vean el versículo 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a la causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin hablar a nadie la palabra, sino solo a los judíos.
Entonces, lo que pasó es de que cuando mataron a Esteban, muchos otros cristianos les tuvieron temor y dijeron, bueno, está muy peligroso aquí en Jerusalén, mejor nos vamos a otras ciudades como Antioquía. Pero se fijan el plan de Dios, de que ellos están yendo a otra ciudad, pero se están llevando con ellos el evangelio. Entonces llegan a otra ciudad y empiezan a compartir ahí entre los otros judíos. Y entienda que la persecución del evangelio siempre nos lleva a la promoción del evangelio. Hoy en día aquí en los Estados Unidos nunca hemos visto real persecución como la hemos visto estos últimos meses. Y mientras siguen cerrando iglesias y diciéndonos que no podemos poder reunirnos y muchas iglesias se están separando, sabemos de que a pesar de todo esto, todavía se está promoviendo el evangelio. Nos fuimos de solamente estar en la iglesia. Muchos pastores ni sabían cómo prender su teléfono, ni sabían cómo meterse al Facebook y ponerse en vivo. Pero los últimos meses, cientos, miles, millones de personas han escuchado el evangelio por medio de Facebook, por medio de Instagram y otras maneras. ¿Por qué? Porque ahora Dios, Él ve de que a pesar de lo que el enemigo tenía planeado, ahora se está haciendo de esta manera. Y porque cuando más aprieta a la iglesia Satanás, como que viene más vida de ella, como que se aprieta más y más vida sale. Esto ha enojado a muchas personas a lo largo de la historia. Han querido destruir la iglesia, destruir a Cristo, eliminar la palabra de Dios. Pero la realidad es que Dios está encargado. Él tiene control. Cuanto más intentas matar a la iglesia, más vida sale de ella. Y esto tiene sentido porque la iglesia está fundada en la muerte y resurrección de Jesús. De su muerte todos nosotros hemos recibido vida. Él muere, nosotros recibimos vida, pero Él resucita y nosotros recibimos vida eterna. Así que el versículo 19 dijo que solo los judíos escuchaban el evangelio, pero vean el versículo 20, hay un segundo también, esa palabra también. El versículo 20, pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. El siguiente versículo, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahora, Antioquía fue la tercera ciudad más importante en todo el Imperio Romano. Y fue conocida por su negocio y era una ciudad muy moderna, pero también era conocida por su inmoralidad. Era una ciudad llena de pecado, muchos dioses y famosa por su búsqueda de placer. Decían, bueno, si se siente bien, hazlo, no importa. Ha habido muchos historiadores que han comparado la ciudad de Antioquía con un Las Vegas de hoy. Entonces, pero la luz del evangelio brilla en esa oscuridad. Esto era imposible para ellos, pero ellos dicen, la mano del Señor estaba con nosotros. Entonces, para el humano, ¿cómo van a poder ser diferencia en una ciudad así? La mano del Señor estaba con ellos. Cuando su mano está con nosotros, nada ni nadie nos puede detener. Esto es donde su presencia es más importante que nuestros planes. Una vez más, nuestros planes no importa, lo que importa es su presencia. Es donde la oración siempre es mayor que nuestras fuerzas humanas. Por eso oramos. Es donde su gloria siempre es mayor que nuestros dones. Mucho mejor que si estás educado o no, o si tienes experiencia o no. Lo que importa es su gloria, es oración, es su presencia. Cuando la iglesia se multiplicó, vinieron muchos problemas en contra de ella, pero la mano del Señor estaba con ellos. Es por eso que aunque podamos estar viviendo en tiempos oscuros hoy, y en veces decimos nunca ha estado tan mal así, siempre ha estado mal. Este mundo siempre ha estado así y siempre han habido problemas y la iglesia siempre ha tenido oposición, pero 2000 años después aquí estamos. Y nada ni nadie va a poder en contra de su iglesia, porque la mano del Señor está con ella. Y la siguiente parte de esta oración, entonces pedimos, Señor, que tu mano esté con nosotros también. Número 3, que podamos ver tu gracia entre nosotros. Que no podamos ver nada más, pero que veamos la gracia del Señor.
En el verso 22 dice: llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuera hasta Antioquía. Allá los judíos en Jerusalén están escuchando: en Antioquía está pasando algo. Bernabé, ve a ver lo que está pasando. Así dice que las noticias llegaron a Jerusalén. La alegría de todo lo que sucedió se estaba compartiendo a otras ciudades. Y eso es parte de nuestra oración. Estamos orando: Señor, que el mundo conozca de lo que está sucediendo en Stockton. Saben que el mundo, ya sabemos, el mundo conoce las noticias de que sale de Stockton o de que sale de California. Saben de que de las 25 ciudades o ciudades más peligrosas en los Estados Unidos, hay 5 en las 10 más peligrosas en California. Y nuestra ciudad, aunque está pequeña a comparación a otras ciudades más grandes en la nación, está en la 10ª más peligrosa en los Estados Unidos. Entonces esas son las noticias que salen de Stockton. Pero creemos que si Dios puede hacer grandes cosas aquí, va a realmente cambiar el resto del mundo. Porque van a poder decir, bueno, muchos van a decir, claro que Dios se está moviendo allá en Tennessee, en alguna ciudad en Texas o algo, pero Dios se está moviendo en California. Wow. Entonces eso realmente debe ser Dios, eso no es hombre. En Stockton se está cambiando para la gloria de Dios. Está siendo diferente los números de violencia y de homicidio y del robo. Todo eso está bajando. Eso tiene que ver más que el alcalde. Eso tiene que ver con Dios. Eso es un milagro. Entonces eso es nuestra oración: Señor, que el mundo conozca lo que está pasando, que otras iglesias se llenen de alegría por lo que Dios está haciendo aquí. Y Antioquía realmente se convierte después en el centro del cristianismo. Esta ciudad, Las Vegas de aquel tiempo, se hace el centro del cristianismo. Mientras los judíos en Jerusalén todavía están argumentando y peleando lo que está pasando allá. No, allá en Antioquía ellos dicen, bueno, nosotros ahora somos misioneros. Y Saulo, que se hace Pablo, él ya no tiene que regresar a Jerusalén. Desde Antioquía está saliendo a sus viajes misioneros y están mandando a más pastores y a más misioneros. Y entonces Antioquía se convierte rápidamente en una iglesia enfocada en lo exterior, no solamente en ellos mismos, pero ahora son misioneros. Hay tantas iglesias que en veces nosotros nos preocupamos más en el color de la alfombra, en las sillas, en el estilo de música y argumentando entre pastores y hermanos, y la gente está peleándose y mitotes y problemas entre la iglesia, mientras hay gente que está tan perdida allá afuera. Y entonces Antioquía dice, lo que está pasando en Jerusalén, bueno, que Dios se encargue de eso, pero nosotros vamos a empezar a salir y vamos a compartir lo que Dios ha hecho con nosotros, la gracia de Dios. Así que Bernabé llega a Las Vegas del Medio Oriente, pero el evangelio ve moverse allí mismo y ve que no es la obra del hombre, ve que es la obra de Dios, ve la gracia de Dios. No llega diciendo, wow, allá hay un predicador, allá hay un equipo de alabanza que está increíble, una iglesia grande que están haciendo grandes cosas. No, él llega y dice, es la gracia de Dios. Ve a Dios dando libremente a los que no lo merecían. Dice que en Tito capítulo 2, ese mismo Pablo le está animando al pastor Tito y le dice, la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a toda la humanidad. Y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él nos dice, es por la gracia de Dios. Cada vida que vemos transformada es la gracia de Dios. Todo servicio que tenemos es por la gracia de Dios. Oh Señor, que podamos ver tu gracia entre nosotros. Cada vez que estamos juntos, que veamos la gracia de Dios. Señor, muéstranos tu gracia. Y tengan en cuenta que cuando Bernabé llegó, él no responde con legalismo, con religión, diciendo, así no lo hacemos en Jerusalén. Él llegó y dijo,
yo voy a dejar que Dios siga haciendo lo que Dios está haciendo aquí. Nosotros como iglesia no vamos a tratar de ser la iglesia de México, la iglesia de Guatemala, la iglesia de Los Ángeles, o la iglesia que está pasando, o otra iglesia. Vamos a dejar que Dios y su gracia haga lo que Él quiera hacer aquí entre nosotros. Y vamos a dejar que Dios se mueva. Bernabé, él llegó y dijo, la gracia de Dios es lo que está haciendo esto. ¿Quieres ver que Dios trabaja en tu vida? Es simplemente ser fiel sin excusas. Ser fiel a Dios porque Él ha sido fiel a ti. Y es lo que Bernabé les dice. No les dice religión o legalismo, les dice, sigan siendo fieles. Mis hermanos en Antioquía, sigan siendo fieles con lo que Dios les ha dado. Que tengamos la mano del Señor con nosotros, que veamos la gracia de Dios entre nosotros. Y el último punto de oración, que tu fruto se encuentre en nosotros. No solamente que podamos ver crecimiento, pero que podamos ver fruto. Cuando Dios nos da el arrepentimiento, otra vez Él nos los dio, los frutos deben seguir. ¿Cómo sé si estoy realmente salvo? La semana pasada compartí con ustedes que necesitamos estar llenos del poderoso Espíritu de Dios para hacer lo que Él nos ha llamado a hacer y vivir como Él nos ha llamado a vivir. Pero, ¿cómo sabes si tienes su Espíritu? Fruto. Es por medio de fruto, porque nosotros podemos ser muy emocionales aquí adentro y actuar de una diferente manera allá afuera, o actuar de una manera un domingo y actuar diferente el lunes, y entre semana con nuestros amigos y en el trabajo ser una persona completamente diferente. Pero la manera que podamos saber de que si realmente hemos sido transformados, porque no solamente es decirle, Señor, ahora voy a tratar de ser mejor. No, es Señor, necesito tu Espíritu Santo, así que tú toma completo control de mí. No solamente voy a tratar de ser mejor persona, yo quiero que tú tomes completo control de mí. Y cuando eso pasa, el fruto empieza a salir. Jesús dijo, serán mis discípulos si tienen mucho fruto. Así que Dios nos ha dado el arrepentimiento, pero también nos ha dado los frutos. Y hay 3 frutos específicos que con esto terminamos hoy. El fruto de santidad. La razón por la que Bernabé pudo animarlos de la manera que lo hizo es por el verso 24, porque él dijo, quiero que ustedes tengan fe. Pero me encanta cómo describen a Bernabé. Dice que era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. El ejemplo de un hombre así hizo que muchos más aceptaran a Cristo, porque el carácter de Dios en nosotros es atractivo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere llenarnos cuando nosotros deseamos el carácter de Dios. Pero el pecado en nuestro carácter es como un repelente al Espíritu Santo. Es como algo que el Espíritu Santo no quiere nada que ver con nosotros. Cuando vivimos en rebelión a Dios, afligimos al Espíritu Santo. Pero si quieres dar fruto, busca la santidad, corre hacia la santidad, a la gracia de Dios. No tratar de actuar santo, pero buscar más de Él. La santidad viene, pero no por medio de nosotros, viene cuando nosotros estamos más y más cercas a Dios. Busca la santidad. Demasiados de nosotros hemos estado en contra de Dios y lo que su Espíritu Santo quiere hacer en nosotros por mucho tiempo. Y este es nuestro momento. Este es nuestro momento de finalmente decir, Señor, me rindo. Ya he estado luchando contigo tanto, me rindo y quiero que me llenes de tu Espíritu Santo. Tú toma el control, corre hacia Él. Pero también está el fruto, no solamente de santidad, pero el fruto de crecimiento. No solo en número, pero en madurez, crecer. Y luego Hechos 11:24 dice, era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y 25, después fue Bernabé a Tarso, me encanta esto, fue a buscar a Saulo, y cuando lo halló, lo llevó a Antioquía. Se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. A los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Solamente por nota al lado, saben que no les gustaba que le llamaban cristianos. Cristianos era lo que le llamaban los judíos, burlándose de ellos. Y finalmente dijeron, bueno, si nos van a llamar cristianos, bueno, somos de Cristo, entonces sí, nos vamos a llamar cristianos. Entonces aceptaron ese nombre. Pero Dios se mueve en Antioquía, pero Dios
también creemos que sigue moviéndose aquí en Stockton, que Dios llene estos asientos, no solamente con más almas, o no solamente para que nosotros crezcamos, para que seamos una iglesia grande, pero lo que estamos haciendo es estamos rescatando a la gente del infierno con el evangelio de Jesucristo. Entonces, no solamente decir, quiero, Señor, que llenes estas bancas, no, que realmente haga transformación de vidas. Y le doy gracias a Dios porque ayer, la primera predicación que se predicó aquí ayer en este grupo que se está reuniendo aquí los sábados, el pastor Morán predicó que llenemos este lugar con más almas. Y amén. Porque no se trata de nosotros, porque nosotros podríamos decir, aquí estamos felices, contentos entre nosotros solamente. Y que ya, bueno, que se peleen el mundo entre ellos, pero nosotros estamos contentos aquí. No, tenemos la responsabilidad de ellos. Así que sé parte de lo que Dios está haciendo, no te lo pierdas. Espero que no te pierdas lo que Dios quiere hacer entre nosotros, porque no vale la pena ganarte el mundo y luego perderte tu alma. Es importante ser parte de lo que Dios está haciendo. Pero como dice el versículo, vean el mapa otra vez. Me encanta como Bernabé dice, bueno, me voy a ir de Antioquía y me voy a Tarso. Tengo que ir a platicar con Saulo. Yo sé que se ha estado preparando, ha estado orando. Voy a ir por él y me lo voy a traer a Antioquía porque quiero que él vea también lo que Dios ha estado haciendo aquí en Antioquía. Y luego llegan y regresan y pasan todo un año entero enseñando y discipulando, preparando ahora a los cristianos en Antioquía para que ellos salieran a otras ciudades. Dios se mueve y se está moviendo aquí con nosotros. El fruto de santidad, fruto de crecimiento, pero también el fruto de generosidad. Tenemos que ser generosos. Donde hay santidad, hay crecimiento. Y donde hay crecimiento, hay generosidad. Y dice el versículo 27, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, era uno de los profetas, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sobrevino en tiempo de Claudio. Claudio, el emperador romano, mientras el emperador romano no sabía qué hacer porque iba a haber ese grande hambre, no iba a haber comida para todo el imperio romano, Dios, Él está cuidando de su iglesia. Y Dios, por medio de este profeta Agabo, Dios habla y les dice, prepárense porque va a haber mucha hambre. Entonces entre ustedes cristianos, cuídense de sí mismos. Pero allá el emperador de Roma, el hombre más fuerte en el mundo, él no sabe qué hacer. Yo no sé si entendemos eso. Que lo que esté pasando en la Casa Blanca, lo que esté pasando en Sacramento, toda la política, todo eso, allá ellos. Pero Dios cuidará de su iglesia. Y nosotros tenemos que enfocarnos en nuestro trabajo, en nuestra responsabilidad, en lo que Dios va a hacer entre nosotros. Porque una vez más, donde hay santidad, hay crecimiento y hay generosidad. Entonces les dice que va a haber este gran hambre. Entonces, versículo 29, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Qué increíble de que los mismos judíos en Jerusalén que estaban hablando mal de los de Antioquía, que no creían que ellos estaban aceptando a Cristo también, pero los de Antioquía, ellos terminan bendiciendo a Jerusalén. No solamente porque se lo merecían, pero porque miren el fruto que hicieron en los de Jerusalén. Dios empezó con ellos, Dios se movió ahí en Jerusalén primero, y por medio de su fe y sus oraciones y su predicación, terminan los de Antioquía aceptando a Cristo. Y ahora cuando hay este problema, los de Antioquía los bendicen. Nosotros queremos que Dios nos bendiga a nosotros, que nos cuide, que nos crezca, que siga proveyendo para estos edificios. Dios así trabaja. Cuando nosotros cuidamos a nuestra ciudad, y cuidamos no solamente a nuestra ciudad, pero también a otras partes del mundo. De esta iglesia mandamos dinero a otros misioneros, mandamos ofrendas también a un orfanato en Jerusalén, a judíos. Estos ni son cristianos, son judíos, pero creemos que Dios los va a salvar también. Pero Dios, de aparte de aquí, podemos mandar estas ofrendas y ayudar. Donde hay santidad de crecimiento y tiene que haber generosidad. ¿Y cómo aplicamos esto a nuestra vida? ¿Qué necesitamos dejar? ¿Qué necesitamos rendirle a Dios? A lo mejor hay cosas
que necesitamos dejar para ser más generosos en el reino de Dios. Y no solamente, esto no se trata de dinero. A lo mejor hay alguna cosa en tu vida que estás tan enfocado, que te quita tanto tiempo, que estás perdiendo tiempo. A lo mejor estás viendo tantas las noticias o tanto el Facebook que te está volviendo loco. Y a lo mejor lo necesitas de dejar libre para que nosotros podamos finalmente ser usados por Dios. Que este sea el año de santidad, el año de crecimiento y el año más grande de generosidad que nuestra iglesia ha visto. Y no piensen de que ya sé que nomás nos quedan 3 meses del 2020. Y muchos están diciendo gracias a Dios. Muchos están diciendo ya que se acabe este año. Pero los problemas no van a acabar solamente porque hay un 1 ahora, 2021. No, van a seguir igual. Pero nosotros vamos a seguir trabajando, sirviendo al Señor, seguir teniendo fe. Y esperamos que también en el 2021 veamos santidad, crecimiento, generosidad. Vamos a orar en esta tarde. Y vamos no quería solamente predicar o solamente hablar, vamos a orar. Que la mano esté con nosotros, su mano esté con nosotros. Que tu gracia esté entre nosotros. Que tu fruto se encuentre en nosotros.